Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora consejera. Un placer debatir con usted. Creo que es la primera vez lo que tienen los grupos pequeños, que aquí hacemos un poco de todo. Somos como el hombre o la mujer orquesta en este caso. Mire, a mí me sorprendió ver cuál era el motivo de la comparecencia, sobre todo porque la solicitaba el Gobierno y también el Partido Popular. Y claro, me ha venido bien porque, bueno, me ha obligado a pararme en algo que normalmente no me paro, que es eso, los datos de ocupación, de paro, también por edad, etcétera. Es cierto que los datos de la EPA del tercer trimestre son buenos en España, son buenos también en Andalucía. En España nos encontramos con 138.300 ocupados más, lo que da ya una cifra superior a los 21.823.000 personas ocupadas en toda España, con un paro que está en una cifra mínima, casi histórica, con un 11%, que no por eso hay que ser complacientes, sino que hay que seguir trabajando para ello. En Andalucía los datos también son buenos, como ha relatado la señora consejera. Tenemos 24.500 personas ocupadas más, estamos ya por encima del 3,5 millones de personas que tienen ocupación, estando cifrado el paro en 670.000 personas, en torno a un 16% frente al 11% estatal. Hay 5 puntos de diferencia, si es que es de destacar. También pasa a nivel estatal, pero más a nivel andaluz, la diferencia entre el paro masculino y el femenino. Por eso el tema de las cuotas que algunos no entienden, ¿no? 13% de paro masculino, 18% del paro entre las mujeres. Me ha sorprendido, mire, le confieso que no sabía cómo enfrentarme a esta comparecencia porque no sabía si venían a decirme que todo iba mal por culpa del gobierno socialcomunista, que todo lo hace mal, con la ministra de Trabajo al frente, o que todo iba bien porque ustedes aquí lo están haciendo muy bien. Y le confieso que estaba un poco confusa y ahora voy a tener que ver cómo afronto, porque mire, me ha sorprendido una cosa. Usted nos ha relatado un montón de medidas que piensan afrontar para dinamizar el empleo en Andalucía, pero cuando uno se pone a mirar el proyecto de presupuestos se ve que son muy poco ambiciosos. Ustedes cifran el crecimiento del empleo para el año 2025 en 72.000 personas. Es poquísimo, eso no nos haría bajar ni siquiera del 16%. Le voy a decir cómo lo veo yo. Mire, yo creo que es indudable que a pesar del problema que sufrimos en 2020 con la pandemia, con un gobierno recién llegado a la Moncloa, hacían, vamos, como 2 meses, llegó el parón del COVID y nos vimos con una situación inesperada, no solo para la economía andaluza, española y mundial. Y en ese caso creo que tuvimos un gobierno audaz, con una ministra de Trabajo muy audaz al frente, que además de desplegar un escudo social sin precedentes, fueron capaces de hacer que sobrevivieran, y lo de sobrevivir lo digo con toda la carga que tiene la palabra, tanto trabajadores y trabajadoras como las propias empresas, ¿no? Que vieron cómo podían someter a sus trabajadores a ERTE temporales que les permitan también descargar la responsabilidad de tener que cerrar. Por tanto, creo que las personas autónomas, empleadas y también las grandes empresas pudieron ver aliviada su situación. Es verdad que nos colocamos pronto en niveles prepandemia, luego el paro parecía que no nos daba respiro, pero llegó la reforma laboral. Mire, la reforma laboral yo creo que fue una reforma muy audaz. Es verdad que salió por casualidad gracias a un diputado un poco díscolo o despistado de su grupo, pero ha sido una gran suerte para este país porque ha acabado con una de las principales lacras que tenía, que era la temporalidad. Sabemos que se utilizaba la temporalidad muchas veces de manera fraudulenta, de manera que tenías a trabajadores y a trabajadoras encadenando contratos con los cuales no le podías dar todos los derechos que tienes reconocido cuando estás trabajando de manera indefinida. Eso, aunque no solo, sino que es que también hemos asistido, bueno, a la ley Rider, a la reforma de las personas empleadas del hogar, fundamentalmente mujeres, hizo que el mercado laboral adquiriera un dinamismo que creo que solo ha podido funcionar y que ha permitido la reactivación de la economía con otra pata que para nosotros es fundamental, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Por recordar tan solo unos datos, en 2020 subió de 900 a 950, esta vez con el acuerdo de los empresarios. El 21 de 950 a 965, en 2022 ya hasta los 1.000 euros y en 2023 hasta 1.080. Este es el dinero que a nuestro juicio tiene que estar en los bolsillos de las personas para dinamizar la economía, no cuando hablamos de bajadas de impuestos a las personas que más tienen. Ahí saben que tenemos una diferencia de criterio o de percepción. Está claro que frente, como le decía, a un gobierno audaz que hace una reforma laboral de este tipo en la que nos decían, bueno, pues que las empresas iban a ver cómo se hundían porque subían los salarios mínimos y porque además acababan con la temporalidad y por tanto la flexibilidad, hemos visto que ha pasado todo lo contrario. Yo creo que es una obviedad de día de hoy, con una tasa de paro, lo contaba usted mismo, el 11% en toda España, el 16% en Andalucía. A mí me parece que se ha demostrado que era eso. Y claro, usted me ha contado muchas cosas que yo
he estado escuchando con atención, pero es lo que le decía, cuando me voy al proyecto de presupuesto y encuentro que son 72.000 personas como máximo en la aspiración que tienen de creación de empleo, algo falta, consejera. Y creo que no nos podemos, no sé si decir vanagloriar de los datos de la EPA cuando estamos en una comunidad autónoma que dista 5 puntos de media con el Estado en lo que respecta a las tasas de paro. Pero es que le voy a decir más. No nos hace falta que se lo recuerde porque usted lo sabe, pero es que en empleo juvenil 1 de cada 2 parados es andaluz. Eso es un problema que tenemos, porque es que además no estamos incorporando al empleo a las nuevas generaciones. Eso casa, y me ha hecho gracia que aluda a la formación profesional, porque hace falta también una apuesta más decidida, pública en este caso, porque podamos acceder a una adecuada formación pues de esos jóvenes que muchos de ellos no tienen la cualificación necesaria y que me parece que desde las administraciones públicas no se la estamos dando. Usted antes decía que el empleo lo crean las empresas, lo crean las personas autónomas, yo estoy de acuerdo, es cierto. Pero también es verdad que las políticas públicas tienen que estar pensadas para eso, que son fundamentales y que hay que ser un poquito más valientes. Y a mí me parece que estamos dejando de lado todo el sector de la formación de las personas más jóvenes que no optan a lo mejor por el grado universitario, pero que en el caso de la formación profesional existen muchos títulos que están ahora mismo en manos de empresas privadas porque desde lo público no se está pudiendo dar toda esa oferta, ¿no? Y de eso tendremos ocasión de hablar en otro momento. Como le decía, me parece que hace falta un poco más de audacia, hace falta creer un poco más en la tierra que se gobierna, señora consejera, y tengo poco más que decirle, que hace falta creer un poco más y que esos 72.000 empleos nuevos de los que habla, me da la impresión de que son demasiado pocos como para que usted se crea todo eso que nos ha contado en sus 20 minutos de intervención. Muchas gracias.